Estimados y estimadas estudiantes, vamos a resolver este ejercicio que en donde nos solicitan calcular el flujo para un campo vectorial dado sobre una superficie cerrada determinada por un cilindro en donde z varía de 0 a 1 y un ρ igual a 4. Entonces tenemos acá la superficie cerrada que sería este cilindro y nos piden determinar el flujo a través de esta superficie. Entonces la forma más sencilla de determinar el flujo sobre una superficie es, bueno, primero asegurarnos que ambas estén en el mismo sistema coordenado. En este caso, el campo vectorial nos lo dan en el sistema cilíndrico y nos dicen que tenemos acá un cilindro, por lo tanto tenemos todo en el sistema cilíndrico. Luego, lo más conveniente es esta superficie cerrada dividirla en superficies abiertas. En este caso, tenemos la superficie que está arriba del cilindro, la superficie en el contorno del cilindro y la superficie que está abajo del cilindro. Por lo tanto, podemos definir esta primera superficie con un diferencial de superficie apuntando hacia afuera de ella, este diferencial que es el contorno de la superficie con un diferencial de superficie apuntando nuevamente afuera de ella, y la superficie que está abajo del cilindro nuevamente con el diferencial de superficie también apuntando afuera de ella. Por lo tanto, nuestro flujo va a quedar definido por tres integrales sobre superficies, en este caso abiertas, S1 d por ds1 más otra integral, pero ahora sobre la superficie 2 del mismo campo vectorial, pero ahora por la superficie 2, más la última integral de la superficie 3 de el campo vectorial por el diferencial de superficie 3. Y así podemos dividir el problema de una manera más sencilla. Entonces el flujo 1 va a ser la integral sobre la superficie 1 de nuestro campo vectorial por el diferencial de superficie 1. Ya sabemos que el campo vectorial es el que está acá. Este es nuestro campo vectorial. Pero ¿cuál va a ser nuestro diferencial de superficie 1? Nuestro diferencial de la superficie 1, fíjense que es, la superficie 1 es toda la superficie que está arriba, o sea, como por así decirlo, la tapa del cilindro. Entonces, en este caso, el diferencial de la tapa del cilindro nos queda ρ por el diferencial de phi por el diferencial de ρ. Sabemos que ρ tiene un valor fijo, por lo tanto, esta superficie al final lo que tenemos que hacer es calcular su área. Lo que nos va a ir cambiando va a ser cada uno de los ángulos y va a ir cambiando el ρ, que de todas formas tiene un valor. Ahora, lo importante de definir esto, más allá del diferencial, que obviamente igual es importante, es también ver en qué sentido tenemos nosotros el vector unitario y cuál es nuestro vector unitario. En este caso, nosotros definimos un vector unitario que va hacia arriba, fíjense, en la dirección del eje Z. Por lo tanto, nuestro vector unitario va a ser, no es con una D, es a Z todo. Entonces nosotros tenemos que hacer el producto punto entre nuestro flujo D por este diferencial de superficie. Pero fíjense de que como acá aparece el diferencial, el vector unitario de Z, acá tenemos el vector unitario de ρ y acá tenemos el vector unitario de phi. O sea, tenemos vector unitario de dos ejes y el vector unitario del otro eje. Y recuerden que entre ejes, tanto en el sistema cartesiano, en el sistema cilíndrico, en el sistema cartesiano rectangular, cilíndrico, esférico, los ejes entre sí son perpendiculares, o sea, describen un ángulo de 90 grados. Y como nosotros tenemos que hacer el producto punto, al hacer el producto punto entre esto que está acá, que es nuestro campo vectorial, que tiene componente en ρ y en phi, con el vector unitario que tiene componente en z, nos va a dar 0. Por lo tanto, el primer flujo va a ser igual a 0. Luego, para el flujo 2, nuevamente vamos a tener que definir la integral sobre la superficie 2 de d por ds2. En este caso, vamos a ver de que el flujo es ρ cuadrado, coseno cuadrado de phi,
por el vector unitario en la dirección de ρ más z seno de phi, y ahora el vector unitario en la dirección de phi. Y todo esto tiene que ir en producto punto con el diferencial de la superficie 2. En este caso, ¿cuál es la superficie 2? La superficie 2 es todo el contorno que yo tengo de este cilindro. Todo el contorno va a tener un ρ fijo, que va a ser 4, y lo que va a ir cambiando va a ser el ángulo phi, y lo que va a ir cambiando es z, porque z puede ir entre 0 y 1. ¿Y qué dirección tiene esto? Fíjense que esa dirección hacia afuera me indica que tiene un diferencial de ρ. Por lo tanto, yo tengo que hacer el producto punto entre toda esta expresión con la otra. Entonces, recuerden que el producto punto me va a dar un escalar. Entonces, si yo multiplico esta con esta, voy a obtener un resultado, pero al multiplicar esta con esta, yo voy a tener que es 0, porque el vector unitario de phi junto con el vector unitario de ρ son perpendiculares. Eso quiere decir que tiene un ángulo de 90, y si tiene un ángulo de 90, inmediatamente el producto punto se me hace 0. Por lo tanto, esta integral se va a convertir en la integral de S2. Tendríamos entonces ρ cuadrado, tendríamos coseno cuadrado de ρ, ¿cierto? Multiplicado por 4 por el diferencial de z por o sea, de ρ, el diferencial de phi, el diferencial de z. Eso es lo que tendríamos. Y esto al final se nos va a convertir en una esto al final se nos va a convertir en una expresión de la siguiente forma. Vamos a tener la integral sobre la superficie 2. Rho sabemos que es 4. 4 al cuadrado es 16. Por este 4 nos va a quedar 64. Coseno cuadrado de phi, el diferencial de phi y el diferencial de z. Ahora, esta superficie sabemos que se va a estar moviendo en phi y en z. En phi se va a estar moviendo entre 0 y 2pi, porque el cilindro da la vuelta completa, y en z se va a estar moviendo entre 0 y 1, porque acá arriba me definen que z va entre 0 y 1. Por lo tanto, esto queda la integral de 0 a 1, luego la integral de 0 a 2pi, o sea, una integral doble, 64 coseno cuadrado de phi, y esto es de phi y dz. Esto es lo mismo que yo saque el 64 hacia afuera, ¿cierto? Este dz acá evaluado entre 1 y 0, al final me va a quedar 1, simplemente, y voy a tener entonces algo 0 a 2pi de la integral de coseno cuadrado de phi por d phi. ¿Ok? Entonces, ahora para resolver esta integral de coseno cuadrado, nosotros podemos utilizar una identidad trigonométrica que nos permita resolverla de manera rápida, pero para no extender más este video, finalmente el resultado va a dar lo siguiente: un medio de phi más seno de 2phi dividido en 2, esto es por la propiedad trigonométrica, y esto nosotros lo hablamos entre 0 y 2pi. Esto finalmente me queda 32, 2pi más 0, y esto al final se convierte en 64pi. O sea, el flujo en la superficie 2 es 64pi. ¿Ya? En este caso, esa integral yo la podría haber hecho a través de una tabla de integrales, o podría perfectamente haber también convertido ese coseno cuadrado en la identidad trigonométrica que se muestra acá. ¿Okay? Entonces, ahora nos queda el flujo 3,
El flujo 3 sería nuevamente la integral en la superficie 3, de el campo vectorial por el diferencial de esta superficie 3. Definimos ahora cuál es el diferencial de esta superficie 3, cuál es ds3, y fíjense que ahora estamos hablando del siguiente diferencial, que es la parte de abajo, por así decirlo, ¿ya? La parte de abajo de este cilindro. Por lo tanto, nos debería quedar esta misma expresión que tenemos aquí, o el mismo diferencial para la superficie 1, o sea, ρ de sub phi y d sub ρ. La única diferencia es que ahora el sentido de este vector unitario es negativo, porque al ir hacia afuera va hacia abajo. Al igual que ocurrió con el flujo 1, esto finalmente me va a dar 0, por lo tanto va a implicar que el flujo 3 va a ser igual a 0. Y por ende, el flujo total va a ser igual. El flujo va a ser igual solamente al flujo 2, puesto que el resto de los flujos se dejó ser 0, y eso es igual a 64 pi. ¿Cuál es la clave de acá? Poder definir bien cuáles son los diferenciales de cada una de las superficies abiertas y separar esta integral en cada una de esas superficies abiertas.